Durante más de 30 años, los científicos buscaron a un asesino que no lograban encontrar. Sabían que existió. Sabían que mató a decenas de miles de personas. Sabían que su fuerza fue tan inmensa que oscureció el cielo de todo el planeta y arruinó cosechas enteras desde Europa hasta Asia. Pero había un problema imposible de ignorar. Nadie sabía dónde estaba. En pleno corazón de la Edad Media, algo entró en erupción con una violencia que la Tierra no había visto en 10.000 años. Dejó su rastro en el hielo de Groenlandia y en el hielo de la Antártida, a miles de kilómetros de distancia. Dejó su rastro en los anillos de árboles muertos hace siglos. Dejó su rastro en fosas comunes repletas de cuerpos. Y aún así, durante décadas, ese volcán no tuvo nombre, no tuvo rostro, no tuvo un lugar en ningún mapa. ¿Cómo desaparece por completo la mayor erupción de la historia humana? ¿Cómo se esconde un monstruo de ese tamaño durante 700 años? Esta es la historia de esa búsqueda y de lo que encontraron al final. Todo comenzó lejos de cualquier volcán, en uno de los lugares más fríos del planeta. A finales de la década de 1970, un equipo internacional de científicos perforaba el hielo en lo alto de Groenlandia. Buscaban algo simple y a la vez extraordinario: leer el clima del pasado. Porque el hielo no es solo hielo, es un archivo. Capa tras capa, año tras año, atrapa el polvo, los gases y las partículas que flotaban en el aire en el momento exacto en que cayeron. Un solo núcleo de hielo puede guardar la memoria de milenios enteros. Y al analizar ese hielo, los investigadores encontraron algo que no esperaban: enormes picos de azufre. Cada uno de esos picos correspondía a una gran erupción volcánica del pasado, porque los volcanes lanzan al aire toneladas de azufre que con el tiempo terminan cayendo sobre las regiones polares. Cada pico era, en cierto modo, la firma de un volcán. Pero entre todos esos picos había uno que no encajaba. Uno mucho más grande que los demás, tan grande que solo podía explicarse con una erupción descomunal, una de las mayores de los últimos 10.000 años. Y al fecharlo, los científicos llegaron a un año concreto, en pleno medioevo, alrededor de 1259. Aquí empezaba el misterio. Porque para ese año, en los registros conocidos, no había ninguna gran erupción, ningún volcán famoso. Nada. Solo ese pico inmenso de azufre, gritando desde el hielo que algo terrible había ocurrido, mientras la historia guardaba silencio. Durante un tiempo, los científicos sospecharon que el volcán debía estar en el hemisferio norte, cerca de Groenlandia. Pero pocos años después, a comienzos de los años 80, otras perforaciones se completaron al otro lado del mundo, en la Antártida. Y allí apareció de nuevo el mismo pico de azufre, el mismo año, en el hielo del Polo Sur. Esto cambiaba todo. Que la misma firma apareciera en los dos polos, separados por medio planeta, era algo excepcional. Significaba que la erupción no había ocurrido en el extremo norte ni en el extremo sur, porque desde allí el polvo no habría podido viajar hasta el hemisferio opuesto. La única explicación posible era que aquel volcán perdido estuviera escondido en algún punto de los trópicos. Era una pista enorme y a la vez casi desesperante. Porque en la franja tropical del planeta hay cientos de volcanes repartidos por miles de kilómetros. Buscar uno solo era como buscar una aguja en un pajar. Pero el azufre, por sí solo, no podía decirles cuál. El azufre es azufre, venga del volcán que venga. La verdadera pista estaba en otra cosa, en finísimas partículas de ceniza atrapadas junto al azufre. Porque la ceniza sí guarda una huella única, una especie de huella digital química del magma que la produjo. Cuando los científicos compararon las partículas del Polo Norte con las del Polo Sur, el resultado fue contundente. Tenían la misma forma y la misma composición. Venían de la misma erupción. Una sola erupción, lo bastante colosal como para haber teñido de azufre los dos extremos del mundo al mismo tiempo. Pero una erupción así no solo deja rastros en el hielo, deja rastros en los vivos. En el norte de Quebec,
en el fondo de algunos lagos, descansan troncos de árboles que murieron hace cientos de años, enterrados bajo el sedimento y protegidos de la descomposición. Como el hielo, esos árboles son testigos del clima del pasado, escrito en sus anillos. Los investigadores recuperaron más de 2000 de ellos y al estudiarlos encontraron una caída brusca, un frío repentino. El año que más destacaba era 1258. Y no era solo en América del Norte. En lugares tan lejanos como Mongolia, los registros apuntaban también a un año anormalmente frío. No fue un fenómeno local, fue global. ¿Cómo puede un solo volcán enfriar el planeta entero? La respuesta está en lo alto, en la estratosfera. Cuando una erupción es lo bastante violenta, lanza dióxido de azufre tan arriba que allí se mezcla con el agua y forma miles de millones de gotas microscópicas de ácido. Esa neblina actúa como un gigantesco espejo que refleja parte de la luz del sol y enfría la superficie de la Tierra. Al estudiar la erupción del Pinatubo, en Filipinas, los climatólogos comprobaron lo que puede hacer un fenómeno así, y al modelar la erupción misteriosa encontraron también un detalle clave. Entre la erupción y la caída de la ceniza sobre los polos pasaron alrededor de 3 años. Es decir, el volcán no estalló en 1259, estalló antes, hacia 1257. Un enfriamiento global, aunque fuera de un solo grado y de pocos meses, podía tener consecuencias devastadoras para las sociedades de aquella época. Pero, ¿dónde estaban las pruebas humanas? Aparecieron en el corazón de Londres. En 1999, unas obras junto a un viejo mercado dejaron al descubierto un enorme cementerio medieval, con cientos de fosas comunes. Los arqueólogos exhumaron más de 10.000 esqueletos. En algunas fosas se apilaban 20, 30, hasta 40 personas. Algo había matado a una multitud en muy poco tiempo. La primera sospecha fue la peste negra, pero la datación lo descartó. Aquellas muertes eran casi un siglo anteriores, de mediados del siglo XIII. Tampoco fue una batalla. De miles de esqueletos, solo uno mostraba la marca de un golpe mortal, y muchos de los cuerpos eran de mujeres, algo que no encaja con un campo de batalla. Lo que sí encontraron fue otra cosa: señales de desnutrición. Las víctimas eran las más débiles, las que ya habían pasado hambre antes. Y cuando el cuerpo está debilitado, basta una infección oportunista para arrasar a toda una población. La explicación apuntaba a una hambruna, y para confirmarlo, los investigadores acudieron a las palabras de quienes vivieron aquellos días. En un manuscrito del siglo XIII, un monje llamado Matthew Paris describió lo que ocurría a su alrededor en 1257 y 1258. Escribió sobre un viento del norte que sopló sin descanso, sobre heladas continuas, nieve y un frío insoportable que mató al ganado y arruinó las cosechas. Escribió sobre gente pobre que moría por miles, sobre cuerpos hallados por todas partes, sobre grandes fosas cavadas a toda prisa para enterrar a muchos a la vez. Según sus crónicas, aquella hambruna se llevó a unas 15.000 personas solo en Londres. Cerca del 30% de la ciudad desaparecido en un solo verano funesto. Y Londres no fue la única. En monasterios y bibliotecas de toda Europa, los historiadores encontraron las mismas señales, los mismos años oscuros, escritos por manos distintas en lugares distintos. De Europa a Asia, el rastro del volcán perdido era el rastro de una catástrofe. Pero aquí la historia da un giro, porque el detalle más perturbador no estaba en el hielo, ni en los anillos de los árboles, ni siquiera en las fosas de Londres. Estaba en lo que todo aquello señalaba sin nombrarlo. En algún lugar de los trópicos, una montaña entera había explotado con una fuerza capaz de cambiar el clima del mundo. Y si una erupción de ese tamaño golpeó tan lejos como Inglaterra, ¿qué habría hecho con las personas que vivían justo a sus pies? Algo o alguien había quedado sepultado en el origen mismo de la catástrofe. Y nadie sabía qué. Porque esa es la parte inquietante de esta búsqueda. No es solo que faltara un volcán, es que faltaba todo.
un evento capaz de matar a multitudes en el otro extremo del planeta, había logrado borrar su propio epicentro de la memoria humana durante siglos. Y no es el único caso. Una y otra vez aparecen vestigios que no encajan del todo. Ciudades que parecen tragadas por la tierra, estructuras difíciles de explicar, marcas antiguas, relatos de lugares que ya no existen, pedazos de un mundo que estuvo aquí antes que nosotros, esparcidos como piezas de un rompecabezas al que le faltan partes. El volcán perdido era una de esas piezas. Faltaba encontrar el resto del cuadro. La búsqueda parecía estancada hasta que, a comienzos de la década de 2010, dos investigadores decidieron reabrir el caso. Combinaron dos pistas: el tamaño que debía tener el cráter y los sedimentos de roca volcánica que una explosión así habría dejado regados a su alrededor. Y empezaron por mirar desde arriba, con imágenes de satélite. Su atención se centró en el archipiélago de Indonesia, una de las regiones más volcánicas del planeta, con más de 100 volcanes activos. Allí, una placa tectónica se hunde lentamente bajo otra, alimentando sin parar bolsas de roca fundida que ascienden hacia la superficie. Si el monstruo seguía oculto en algún lugar, era un lugar como ese. Tras descartar a otros candidatos, una isla vecina a Bali llamó su atención: Lombok. Y sobre Lombok, una montaña, el Monte Rinjani. Cuando llegaron, encontraron algo revelador. El volcán original ya no existía. En su lugar había una enorme caldera, una herida gigantesca en la tierra. Eso ocurre cuando un volcán vacía su cámara de magma de golpe y se derrumba sobre sí mismo, dejando atrás un cráter colosal. Dentro de esa caldera, los científicos hallaron un lago de aguas anormalmente cálidas y un cono volcánico joven todavía activo, una ventana directa hacia el magma que sigue acumulándose en las profundidades. Aquel lugar no estaba muerto, estaba dormido. ¿Pero era ese el volcán perdido? Para saberlo, fueron tras los restos de la erupción. A decenas de kilómetros de la montaña, encontraron acantilados de piedra pómez de más de 30 metros de altura, depósitos enormes dejados por avalanchas ardientes de gas y roca que bajaron por las laderas a cientos de kilómetros por hora. Y entre esos sedimentos, troncos de árboles carbonizados. Al datarlos por carbono, el resultado señaló al siglo XIII. Las piezas empezaban a encajar. Faltaba el nombre, y lo encontraron en un lugar inesperado, en antiguos textos grabados sobre hojas de palmera, escritos en javanés antiguo y conservados durante siglos en un museo de la región. Uno de ellos guardaba el recuerdo de una catástrofe. Gracias a esas páginas frágiles, los científicos pudieron por fin pronunciar el nombre del volcán que tanto habían buscado: Sámalas. Y con él, algo más. El relato hablaba de una ciudad, una capital próspera que había quedado completamente enterrada por la erupción. Una especie de Pompeya olvidada, perdida bajo la ceniza, esperando ser encontrada. Los números terminaron de confirmarlo. Reconstruyendo en 3 dimensiones la montaña antes del colapso, los investigadores calcularon que Sámalas expulsó alrededor de 40 kilómetros cúbicos de material y perdió miles de metros de altura en cuestión de horas. Una magnitud 7. Cerca de 100 veces la fuerza de la erupción que sepultó Pompeya. Su columna de gas y ceniza alcanzó unos 43 kilómetros de altura, una de las más altas jamás estimadas, llegando de lleno a la estratosfera. Pero la prueba definitiva era el azufre. Si Sámalas era el culpable, debía haber lanzado al aire una cantidad enorme de dióxido de azufre, suficiente para crear aquel pico gigantesco en el hielo. El problema es que esos gases ya no existen. Se dispersaron hace 700 años. ¿Cómo medir algo que desapareció? La respuesta estaba en diminutos cristales atrapados dentro de la piedra pómez. En su interior quedaron encerradas minúsculas gotas de magma que conservaron su azufre intacto, como cápsulas del tiempo. Al analizarlas, los científicos calcularon la cifra: alrededor de 158 millones de toneladas de dióxido de azufre, casi el doble que la famosa erupción del Tambora de 1815, hasta entonces considerada la mayor de los últimos milenios.
Y para cerrar el caso, regresaron al principio, a la ceniza del hielo. Bajo el microscopio, compararon las micropartículas del Polo Sur con la ceniza de Samalas. Las formas coincidían, la composición química coincidía. Después de más de 30 años, de núcleos de hielo, anillos de árboles, fosas comunes, crónicas medievales y antiguos manuscritos en hojas de palmera, todas las pistas señalaban al mismo lugar. El asesino tenía por fin un nombre y un rostro: el volcán Samalas, en la isla de Lombok. La mayor erupción que la humanidad recuerda no estaba escondida en una tierra remota e inaccesible. Estaba a la vista, transformada en una caldera, rodeada de pueblos, observada cada día sin que nadie supiera lo que había hecho. Había estado ahí todo el tiempo. Así que la búsqueda terminó, y sin embargo, el misterio no se cerró del todo, porque si una catástrofe de esta escala pudo borrar su propio epicentro de la historia durante 700 años, surge una pregunta mucho más grande, una que ya no trata solo de Samalas. ¿Cuántas veces ha cambiado el mundo por completo sin que la historia guardara el recuerdo? ¿Cuántas ciudades como la que duerme bajo la ceniza de Lombok siguen perdidas, esperando que alguien repare en ellas? ¿Y si una erupción así pudo ocurrir entonces? ¿Qué pasaría si volviera a ocurrir hoy, en un planeta de 8.000 millones de personas, conectado por aviones, barcos y cadenas de alimentos que nunca existieron en la Edad Media? Samalas nos dejó una lección incómoda. A veces, las huellas más grandes son las que no sabemos leer, y no todas están enterradas bajo la tierra. Porque existe otro caso, todavía más extraño. En este, las marcas no quedaron ocultas bajo la ceniza, ni en el fondo de un lago, ni en el hielo de los polos. Quedaron dibujadas a plena luz sobre el suelo de un desierto, líneas, figuras y formas trazadas en una escala tan inmensa que durante siglos nadie comprendió lo que eran, porque solo cobran sentido cuando se miran desde el cielo. Gracias por ver este video, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.